tema que hablamos el miércoles pasado sobre la evolución. Y voy a resumir brevemente unas ideas básicas de qué es lo que significa la evolución. Si nos remontamos al origen de nuestro universo, y por motivos kármicos, el logo solar, el Dios uno o la vida una, como expresamos esotéricamente, sintió la necesidad de expresarse en sus dos aspectos, de existencia, de ser y de crear. Y así apareció en un principio lo que decimos la vida una. Es esa entidad que de forma maravillosa nos está expresando el Bhagavad Gita, que con una fracción de mí mismo compenetro todo el universo y permanezco. Entonces, esta entidad se expresa a través de 7 líneas de fuerza, los 7 grandes constructores, los 7 rishis. Esto lo hablamos ya en la charla en la que tocábamos los 7 rayos, y luego se expresa a través de una pluralidad de formas. O sea, al aspecto padre, vamos a poner aquí primer aspecto, se une el aspecto madre, tercer aspecto, y en esta conjunción aparece el aspecto hijo, o segundo aspecto. Es la Trinidad de todas las religiones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero, segundo y tercer aspecto. En estas analogías se puede expresar también como el aspecto vida en contraposición al aspecto apariencia, dando lugar al aspecto conciencia. El aspecto espíritu, el aspecto materia, y luego el aspecto cualidad o conciencia. Esto es a nivel macrocósmico. Luego podemos expresar esta Trinidad ya bajando de nivel y expresándonos a nivel microcósmico, a nivel del ser humano. Y así en el ser humano tenemos el aspecto espíritu. Vamos a dibujarlo quizá en otro color. Estamos ya en el microcosmos. El aspecto espíritu, el aspecto cuerpo y el aspecto alma. Es precisamente que nosotros como espíritus, como mónadas emanadas del aspecto vida, a través de uno de los 7 rayos, nos expresamos en un cuerpo, en una forma física, para adquirir conciencia. Y así definíamos la evolución, como el desarrollo o la evolución de la conciencia para adquirir autoconciencia divina a través de la fricción entre el aspecto espiritual con la materia. Y así se definía el fuego por fricción como esta fricción entre el espíritu y la forma o el cuerpo o la apariencia, que cada vez tiene que ser más perfecta para expresar de una forma mejor la divinidad inmanente en esta forma, en este cuerpo. Entonces hay 2 líneas evolutivas que van paralelas. Es lo que decimos la evolución de la forma,
aspecto, y la evolución de la vida inmanente en esta forma. La evolución de la forma científicamente se ha demostrado por las teorías de Darwin, en la ley de evolución de las especies, en la que se aprecia que poco a poco una especie va perfeccionándose. Lo que científicamente no se conoce es por qué esta especie evoluciona. Y se le da como razón, como motivo, de esta evolución de la especie simplemente la ley de la selección natural, la ley del más fuerte, que tiene acceso a la procreación y con lo cual van apareciendo nuevas unidades dentro de aquella especie. Ahora, lo que científicamente se desconoce todavía es que hay el aspecto vida inmanente en aquella forma, que es el motor universal de toda la evolución. Si la evolución a nivel forma, a nivel aspecto o a nivel cuerpo se rige única y exclusivamente por la ley de la casualidad, habría cantidad de subproductos y habría cantidad de eslabones perdidos en esta cadena. Mejor dicho, estos eslabones no estarían perdidos. Es precisamente la evolución paralela de la vida interna en esta forma la que hace que aparezcan nuevas especies y desaparezcan muchas otras. Así, cuando más adelante hablemos de las razas en el reino humano o de las especies, nos estaremos refiriendo a la evolución de la forma. Pero es que de una forma paralela a esta evolución de la forma hay la evolución de la vida, que es la auténtica evolución. Podríamos decir de que existe una evolución a nivel de ejemplo, por ejemplo, en las técnicas de fabricación de los coches, que cada vez hay coches más perfectos. Pero es que realmente hay coches más perfectos porque existen unas entidades, unos hombres que cada vez necesitan unos coches o unos vehículos más perfectos para expresarse. Y así, raza tras raza, subraza tras subraza, se van adquiriendo más cualidades de tipo divino, porque los egos encarnantes en aquellas razas necesitan vehículos de expresión cada vez más perfectos. Y esta es la evolución de la forma como consecuencia de la evolución de la vida interna que va expresándose a través de esta forma. Entonces, ese tipo de evolución, o ese tipo, podríamos decir, de manifestación, de expresión del aspecto espíritu a través de la materia, es de tipo cíclico. Así tenemos que la vida una o el logo solar, cuando siente la necesidad kármica de expresarse, de encarnarse, inicia o pone en marcha la construcción de un sistema solar. A esto lo denominamos un manvantara, una vida. Y después de la duración de este manvantara, que es un mahakalpa, o sea, unos 100 años de Brahma, más o menos alrededor de los 300 y pico billones de años, siente la necesidad de resumir toda esta experiencia, retira sus átomos permanentes de los sucesivos planos de expresión y podríamos decir simbólicamente que muere, entra en el pralaya cósmico. De la misma forma que en el otro extremo y a nivel microcósmico, nosotros pasamos 30, 50, 80 años en encarnación y luego retiramos nuestro átomo permanente del plano físico y tenemos nuestro pralaya, que sería el Kamaloka cuando nuestra conciencia está en el plano astral y el Devakan cuando nuestra conciencia está en el plano mental. Hasta que otra vez, en esta ley cíclica, volvemos a manifestarnos para adquirir cada vez más perfección. Este proceso cíclico podemos seguir la analogía de que lo vamos repitiendo cada día. Por la noche iniciamos nuestro pequeño pralaya, nuestro descanso,
y empezamos al día siguiente con nuestro pequeño nueva encarnación. Lo que estas las hilvanamos porque al no abandonar nuestro cerebro físico, o sea, mantener el mismo día tras día, recordamos perfectamente lo que ha sucedido el día anterior. Pero el proceso va desde una respiración o un latido del corazón, que no puede haber una inspiración detrás de otra inspiración, tiene que haber la expiración correspondiente, hasta a nivel de billones de años, en la que nuestro Dios, o sea, el logo solar, se manifiesta y luego descansa, podríamos decir. Visto pues la periodicidad de las manifestaciones, veremos hoy concretamente la gran ley de corrección. Es la ley consecuencia de esta fricción entre el espíritu y la forma que denominamos la ley del karma. Científicamente se define como la ley de acción y reacción, o esotéricamente como la gran ley de oportunidad, y quizás de una forma mística se la define como la ley del castigo, o del premio y el castigo. Básicamente se trata de que el hombre, al igual que el logos, es creador, y que a nivel físico estamos creando continuamente. A nivel emocional, en el plano astral, estamos creando continuamente formas emocionales, y en el plano mental, formas mentales. Entonces, estas formas, en estos tres planos inferiores, no están totalmente ajustadas al plan, no están totalmente ajustadas a la expresión de la divinidad inmanente. Ahora, este roce implica dolor, implica sufrimiento. Este dolor, este sufrimiento implica corrección. Y otra vez, el alumno enfrenta de nuevo, por eso lo llamamos la ley de oportunidad, enfrenta de nuevo cómo expresarse para huir de este sufrimiento. Esta fricción entre el primer y tercer aspecto, podríamos decir que finaliza cuando estos dos fuegos sincronizan perfectamente y se unen en el corazón. El fuego del espíritu, denominado fuego de Fuat, cito el noto de la cabeza, junto con el fuego de Kundalini, se reúnen en el corazón y forman el fuego de Prana o fuego solar. Este proceso se lleva a cabo en la cuarta iniciación, que es cuando ya la persona, el jiva encarnante, se libera ya de los planos inferiores, a partir de cuyo momento puede encarnarse o no en función de su deseo de servir a la humanidad. Hay un aspecto muy importante en la cuestión del karma, que es el aspecto de la gravedad. La estabilidad de las formas se consigue con el equilibrio de dos leyes básicas. La ley de la gravedad o de la fuerza centrípeta y la ley de expansión cíclica o de la fuerza centrífuga. Es el equilibrio entre estas dos fuerzas que mantiene, según Kepler, según las leyes de Kepler, mantiene los planetas girando alrededor del Sol y los electrones girando alrededor del núcleo. Es decir, mantiene la estabilidad de todas las formas. También es esta ley de gravedad la que construye los cuerpos. Cuando pasamos a la encarnación, lanzamos nuestro átomo permanente, aquel átomo que viene unido desde el principio de los tiempos al espíritu, a la mónada, a través de aquel hilo de vida o sutratma, y es siempre el mismo en sucesivas encarnaciones como archivo de todas las experiencias. Nosotros lanzamos, como decía, este átomo permanente a los planos correspondientes, el átomo permanente físico al plano físico.
Y entonces, mediante la ley de atracción magnética o la ley de gravedad o el karma implicado en aquella encarnación, este átomo permanente inicia su vibración y atrae de su alrededor la sustancia necesaria para la construcción del cuerpo. Esto se puede aplicar análogamente al plano astral y análogamente al plano mental, para la construcción de los correspondientes cuerpos astral y mental. Es un proceso básicamente débico, porque son ciertos devas ligados al espíritu encarnante a través de encarnaciones los que se encargan de construir los correspondientes cuerpos de acuerdo a la ley kármica o a la nota vibratoria del átomo permanente correspondiente. Vemos que los devas pertenecen a los constructores de cuerpo al aspecto apariencia, al tercer aspecto de la divinidad. Y estos son los que reciben las órdenes del karma correspondiente a través de los señores del karma, a través del ángel solar, y de los grandes señores lípicas. Esta construcción del cuerpo es pues una consecuencia de la ley kármica. Y así no solamente tenemos definido el cuerpo, sino que tenemos definido el área de influencia, nuestra área de la influencia a nivel conciencia, lo que denominamos el círculo no se pasa. Entonces podríamos decir que el círculo no se pasa, la delimitación de este círculo viene definida por el equilibrio entre las fuerzas de atracción kármicas por la ley de gravedad y la fuerza de la ley centrífuga o la ley de expansión cíclica. Así, cuando nosotros iniciamos nuestra evolución como seres humanos, a través de la individualización, paralelamente nosotros expandimos nuestra conciencia a través de la iniciación. Cuando nosotros vamos elevando nuestro nivel de conciencia, de la pura limitación del yo personal hasta fundir nuestro yo personal primero en el alma una de la cual nosotros fuimos emanados, hasta que perdemos la conciencia del yo separado o del yo individual y nos reconocemos a nosotros como esa vida una que se está expresando. Este es el proceso iniciático, en el cual este círculo no se pasa de conciencia, este círculo que limita nuestro campo de expresión, cada vez va ensanchándose más a medida que nuestra fuerza de atracción, es decir, el karma, va liquidándose, va anulándose. Entonces, cuando en nuestra evolución estamos muy pendientes del yo personal, automáticamente este apego o esta tendencia atractiva hacia el yo personal nos está creando karma. Una persona muy centrada en la evolución del yo personal actúa en sentido contrario exactamente a la evolución. Una persona que simplemente está atenta, es decir, que no causa reacción, es decir, no causa karma, poco a poco su conciencia se va expandiendo. Este es el gran principio de la evolución, el gran principio con el cual, o el sistema por el cual este karma se va eliminando, se va ajustando la forma a la vida que se está expresando. Existe una ligación muy importante entre el karma y el número 4. Así podríamos decir, recordarán que el cuarto rayo, el de armonía a través del conflicto, es el que expresa de una forma muy concreta el karma de la humanidad, el karma del cuarto reino. Decimos armonía a través del conflicto. Conflicto es fricción, es lucha, es oposición,
¿Qué oposición entre el espíritu y la forma? Esta conflictividad es el karma. Y la evolución es precisamente conseguir la armonía, la expansión de conciencia a través de este karma. Así tenemos, ligado al número 4, que la cruz o símbolo místico del karma posee 4 brazos. Y los rosacruces poseen en el centro de la cruz la rosa, o sea, el símbolo del Cristo, el símbolo del alma, de la conciencia que se expresa a través de estos 4 brazos. Es el Cristo crucificado. También tenemos, ligado al número 4, los 4 señores del karma. Los 4 señores del karma son señores, podríamos decir, cósmicos. Incluso el mismo logo solar está condicionado por el karma que conducen estos 4 señores. Es el señor de la muerte, el señor de la justicia, de la memoria y de la liberación, simbolizando las energías del primer, segundo, tercero y séptimo rayo. En los anales místicos se expresan como 7 ángeles, llevando pues la calavera para el señor de la muerte, la balanza para el señor kármico, señor del karma, de la justicia, un libro de los registros acásicos como recordatorio de toda la historia para el señor de la memoria, y luego una lanza que atraviesa un dragón para el señor del karma, de la liberación. A nivel práctico, y me gustaría ya entrar en diálogo, el karma viene muy relacionado, muy directamente, con el saco de recuerdos que todos llevamos encima. Es precisamente el yo personal, el yo individual, el que tiene su consistencia o su existencia en los recuerdos que vamos cargando a través de nuestra existencia. A nivel práctico, todos nos preguntamos, ¿cómo podemos eliminar este karma? Este karma individual, que es el único que tenemos acceso. Porque el karma es universal, hay un karma cósmico, karma planetario, karma de la humanidad, karma de reino. Pero cada uno de nosotros tenemos acceso a un karma individual. Este karma, mediante la liberación del cual cada vez seremos más libres. ¿Cómo podemos librarnos de este karma? ¿Cómo podemos ajustar nuestra conducta, ajustar nuestros cuerpos a la expresión de la divinidad? Mediante la atención, nosotros podemos elevar cada vez más nuestra conciencia al espectador, al observador silencioso. Si karma es el roce entre el yo y el no yo, entre el pensador y el objeto pensado, entre el observador y lo que sucede, cuando levantamos nuestra conciencia mediante la atención consciente a los planos internos, automáticamente la vida fluirá automáticamente delante de nosotros. El karma siempre es karma de la individualidad, el karma que nos aflige, el karma que nos hace sufrir. Cuando nosotros identificamos nuestra conciencia con un aspecto más allá de la individualidad, con el aspecto yo superior, automáticamente este karma desaparece. Automáticamente los elementales físico, emocional y mental que nosotros utilizamos para expresarnos en los correspondientes planos inferiores, al sentirse observados, ajustarán su acción a la voluntad del yo superior, a la voluntad del alma.
y automáticamente el equilibrio aparecerá. Ahora, es difícil realmente, porque siempre tomamos una identificación, un apego con los vehículos que nosotros utilizamos. Siempre estamos pensando en qué nos sucederá. Siempre hay este miedo que es el aspecto, podríamos decir, pasivo de este apego. En cualquier miedo siempre existe el sufrimiento o el miedo a sufrir, que las circunstancias, que perdamos algo de lo que tenemos. Hay el aspecto positivo del deseo, en el cual nosotros deseamos algo que no tenemos. Pero luego hay el aspecto, podríamos decir, pasivo, la misma oración al revés, en el cual nosotros tememos perder algo de lo que tenemos. Pero si en el momento de decir qué es lo que yo tengo, veremos que este yo es el yo individual, es el yo separado, el yo inferior. El yo superior no tiene miedo, porque se reconoce a él mismo como eterno. Sabe perfectamente que los planos inferiores son ilusorios, que realmente el único plano real es el nivel del plano de la conciencia, el plano causal, que simplemente son construcción de formas transitorias, única y exclusivamente para adquirir conciencia, pero que estas formas sabe perfectamente que son ilusorias. Es el yo inferior el que está ligado, el que se reconoce como cuerpo, el que se reconoce como emoción, el que es el yo inferior, el que ve que la materia tiene una consistencia, que el cuerpo físico tiene una consistencia. Pero si nosotros elevamos nuestra conciencia y vemos que este cuerpo físico es totalmente perentorio, entonces no habrá miedo. Vamos más allá de la ley de la gravedad. Podemos decir que sumergimos nuestra conciencia a través de los espacios intermoleculares. De ahí no hay gravedad, no hay materia, hay otra dimensión. ¿Cómo conseguir pues esta conciencia? Primero tenemos que abandonar estos apegos que nos atan. Muchas veces decimos que queremos liberarnos del karma para no tener que sufrir, cuando la razón es al revés. Cuando nosotros consigamos no sufrir, habremos conseguido librarnos del karma. Mientras nosotros tengamos apego, mientras sea este yo inferior que desea liberarse, que desea mantenerse aparte para no sufrir, siempre reconocemos este yo inferior, reconocemos el karma. Estamos en un círculo vicioso. Cuando nosotros vivimos con un nivel de conciencia superior, cuando nosotros trascendemos los hechos, no ofrecemos reacción a los hechos, simplemente reconocemos los hechos, enfrentándolos, el yo frente al no yo. Automáticamente nosotros estamos elevando nuestra conciencia a nivel de esta conciencia una, que realmente somos. Porque si bien la mónada se ha individualizado de la gran llama cósmica que es la vida una, podríamos decir que es simplemente una emanación, porque este vínculo de unión no se ha roto. La vida una, el logo solar, dejaría de existir si faltara una sola mónada, porque es parte constituyente de este gran nivel de vida. Karma podríamos decir también, analizando otro aspecto, de qué es relación. Es atracción magnética, pero no solamente desde el átomo permanente hacia las formas que utiliza para expresarse, sino podemos hablar de relaciones kármicas entre una individualidad y otra individualidad. Podemos decir que un grupo de egos encarnan juntos porque hay una relación kármica entre ellos. Podríamos decir que una serie de egos han entrado dentro de una escuela de entrenamiento espiritual, dentro de una rama, porque hay una relación kármica con el maestro. Incluso podríamos decir que aquí estamos reunidos porque hay una relación kármica entre nosotros. Es esta ley de atracción que vincula a los egos a través de sucesivas encarnaciones o de sucesivas
periodos de manifestación. Casi prefiero, antes de... es un tema muy extenso, pero a través de las preguntas ir ampliando. ¿Sí? Entonces la pregunta, ¿por qué la moneda se toma tanto trabajo en defender no era solo? Bien. El nivel de conciencia que tiene la mónada es difícil de expresar o difícil de entender mejor. Es un nivel de conciencia divina, pero no de autoconciencia divina, no de conciencia individual. Entonces, cuando se sumerge en los planos de la separatividad, en los planos de la forma, es tan solo sumergiéndose en esos planos cómo puede enfrentar algo distinto de sí mismo. Veamos. ¿Cómo podemos expresar nuestra propia individualidad? Mirándonos en un espejo. Viendo aparte aquello que nosotros somos. Podríamos decir que estos planos inferiores son el espejo en la cual la mónada puede enfrentarse, podríamos decir, o una fracción de conciencia de la mónada puede enfrentarse a algo que difiere de ella en apariencia, pero en esencia realmente no difiere de ella, porque somos todos uno, no existe otro. En otra forma, si hubiera un libro en que todas las páginas estuvieran blanco, no habría manifestación. Hace falta el contraste entre el blanco y el negro para poder decir que existe el blanco y que existe el negro. Podemos decir que el negro es carencia de luz, pero es a través del contraste entre el blanco y el negro que aparece la manifestación, aparece la experiencia. Si decimos que experiencia es o conciencia es captación o sensibilidad y reacción, entonces hace falta captar el no yo o otro distinto de uno mismo para adquirir esta conciencia. En un plano en que exista única y exclusivamente la vida una en su propio plano, todas sus mónadas identificadas con esta vida una en su propio plano, no hay posibilidad de experiencia, no hay posibilidad de fricción, de experimentación, que es la forma de adquisición de la conciencia. Vemos que todo lo que vemos diferenciamos cosas porque hay toda la gama de colores. Si solamente hubiera blanco, pues yo no vería nada, no habría capacidad de experiencia. Es el hijo pródigo que sale de la casa del padre, se sumerge y luego vuelve a la casa del padre. Y es bien recibido por la casa del padre en contraposición al que no ha salido, al que no ha realizado ese ciclo, porque ha adquirido una experiencia. ¿Me da la pregunta? Ha dicho que para nacer o para reencarnarse se falta el cuerpo físico. Entonces este atrae materia. Exactamente. Es algo parecido, supongo yo, a lo que el nacimiento de una estrella. Oh, totalmente análogo. O sea, el nacimiento de la estrella sería el nacimiento, o sea, el inicio de un Manvantara de un logo solar. Lanza su átomo permanente y pone a vibrar, y entonces los Mahadevas, que son los grandes constructores del cosmos, estas 7 entidades, los 7 rishis, son los que comprimen la materia y van construyendo todo el universo. Y al contrario, la muerte de una estrella es un agujero negro en el cual la materia desaparece. No es que desaparezca, no desaparece nada, simplemente va subiendo su nivel vibratorio, entonces va cambiando de plano. Entonces cuando la materia pasa a ser materia astral, entonces no la vemos. Científicamente decimos que la materia desaparece. ¿Sí? Hay una cosa que has dicho de que la fuerza centrípeta tiene algo que ver con la karma, La fuerza centrípeta es la ley de atracción. No lo veo muy claro. En el momento que esta fuerza desaparece, entonces la forma, la conciencia va ensanchándose. El karma o las leyes kármicas. Hay una analogía, podríamos decir, entre karma y gravedad, karma y peso. Así simbólicamente, por ejemplo, la liberación, la ascensión, sería
la total liberación de karma, cuando ya no tenemos peso. En los planos astrales, la mayor densidad se da en los planos, subplanos, o sea, en los subplanos inferiores, donde hay el máximo grado de karma, la máxima atracción. Este peso es en plano físico. O sea, es un plano que no es físico. Bueno, sí, simbólicamente, claro. Por ejemplo, Claro, el karma de un átomo, por ejemplo, en cuanto existe la iniciación o la liberación total del karma del átomo, es cuando aquella materia se transforma totalmente en energía. Y entonces, automáticamente, las partículas del átomo huyen totalmente y ya no existe gravedad para aquel átomo. Científicamente es la bomba atómica. Es un proceso iniciático para la materia. Luego que la humanidad lo aproveche en contra de un plan establecido, esto ya es otra cosa, esto ya es la karma de la humanidad. Pero para aquel átomo en concreto, aquella radiación que emite el átomo es ya una cualidad vibratoria, una evolución para el átomo, la radiación. Cuando hablamos del reino mineral veremos que su iniciación está en la expansión, o sea, en la radiación que emite aquel átomo. Sí, lo que yo quería tal vez, me parece que no me hace la pena tal vez hablar más, pero es decir, que en el átomo tal vez al emitir una cierta radiación habría una pérdida de peso. O ciertamente hay una pérdida de En cambio, peso. en el hombre no. O tal vez tampoco sería apreciable. Bueno, podemos decir que el cuerpo físico para el hombre no es un principio. O sea, si digamos que una persona que pesa 100 kilos tiene más karma que una persona que pesa 80, ¿no? El cuerpo físico para el hombre no es un principio. O sea, como cuerpo está trascendido. Toda la problemática que tiene el hombre en el mal funcionamiento del cuerpo es porque no recibe la correcta vibración del realmente plan o campo de batalla que es el plano astral, que es el Kurukshetra. Entonces, si hay un cuerpo astral correcto, si hay un cuerpo mental correcto, el cuerpo físico no tiene enfermedades. Cualquier problema de exceso de peso o de carencia de peso, puede ser una enfermedad, o cualquier problema de unas glándulas o de unas células que no se reproducen correctamente, es porque no reciben la orden correcta para multiplicarse. Entonces emite un tumor, emite cualquier cosa, pero si realmente recibieran la correcta orden, no formarían tumor. Perdón, había una pregunta que está antes atrás. Sí. Sí, cuando una chispa viene de estas... ¿Cuánto, perdón, no lo digo? Cuando una chispa que viene de... Sí, una chispa, sí. enamorada, ha recurrido ya a las encarnaciones correspondientes, digamos, se ha liberado del karma, y entra en la vida de uno, ¿pierde su individualidad o lo conserva? La conserva. Es el fruto de la evolución. Entonces, O sea, sí. Entonces de allí pasa a otra evolución. Bueno, entonces, sí. Entonces podemos decir que ha cogido ya unas cuantas iniciaciones y sigue su evolución, evidentemente, construyendo un planeta como hombre celestial o como logos planetario, y luego va siguiendo iniciaciones de tipo cósmico y llega un momento que tenemos que construir un sistema solar. Digo, tenemos. Pero en aquel momento es como, por ejemplo, tenemos una vasija, se rompe. O sea, cuando está el fragmento en la vasija, tiene conciencia de vasija, pero no tiene conciencia individual. O sea, que la vasija se rompe, entonces tiene conciencia individual y le queda un ligero recuerdo de la conciencia unitaria. Cuando aquel fragmento recompone la vasija, tiene la conciencia unitaria de la vasija completa y la conciencia individual. Podríamos decir que el logos solar forma parte de una entidad cósmica, del cual nuestro logo solar es simplemente un principio, su principio físico, o sea, el más denso, y todos nuestros 7 planos de nuestro sistema solar son solamente los subplanos físicos cósmicos, o sea, de un sistema superior, y que evidentemente está avanzando iniciaciones completamente nuestro logo solar, que está en la tercera, adquiriendo conciencia en el tercer plano, subplano físico cósmico, mental cósmico. Va avanzando, tiene su evolución, tiene sus niveles de perfección y evidentemente está ligado a una entidad cósmica.
Yo lo que no sé es porque de esta entidad cósmica es aquella entidad de la que nada puede decirse, que evidentemente esta entidad cósmica también está ligada quizá a una entidad supracósmica, una galaxia, o quizá ya en otros planos de manifestación, en otras dimensiones que no conocemos. Entonces, de la misma forma que nosotros estamos ligados al logos del que nosotros hemos sido emanados, cuando nosotros tengamos, podríamos decir, la categoría de logos, quizá nuestro logo solar tenga la categoría de logos cósmico, supracósmico, quién sabe. Lo que sí es cierto es que el universo está en continua expansión. No hay límites. Sí. A mí me gustaría puntualizar sobre lo que antes, que me parece bastante importante, pero que a nivel práctico, bueno, es más difícil de comprobar, ¿no? Es, por ejemplo, cuando hablas de que el karma de una persona, o sea, puede suprimirse, y si se suprime, tiene menos sufrimiento a través de la expansión de la conciencia, ¿no? Algo así es lo que decir. Entonces, yo creo que si la liberación forma parte de la expansión de la conciencia, ¿cómo se entiende que hay personas muy conscientes, o sea, que tienen una conciencia realmente auténtica, ¿no? O sea, que la han vivido y cuanto más inteligentes y más conscientes son, más sufren? Entonces, ¿cómo se puede entender esto, no? Yo diferenciaría un poco entre la conciencia y la sensibilidad. Bueno, yo hablo de conciencia. De conciencia. Entonces, a ver, Evidentemente, la sensibilidad es un aspecto de la conciencia. Podríamos decir que los maestros de compasión y sabiduría, personas muy avanzadas que están por encima del karma, tal como nosotros podemos entenderlo de aquí en los planos inferiores, tienen un alto grado de sensibilidad. Pero esto no implica un sufrimiento personal desde el punto de vista de que su conciencia está más allá de la personalidad, de la individualidad. No sé si me expreso. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento no es nada más que el cuerpo emocional fuera de control. Entonces podemos decir que una persona con un alto grado de sensibilidad, es decir, con un cuerpo astral muy potente, evidentemente aquella persona, como consecuencia del desarrollo de la potencia de su cuerpo astral, es capaz de sentir el sufrimiento mucho más intensificado, pero otra parte la alegría mucho más intensificada. Porque cualquier cosa que pueda hacer esta persona en el plano emocional verá intensificado por su alto nivel de potencia. No sé si me explico. Una persona, análogamente, en el plano físico, que tenga mucha fuerza, pues cualquier acción, tanto para el bien o para el mal, podrá ser mucho más potente. O en el plano mental, una persona que tenga un cuerpo mental bien desarrollado, podrá poseer ideas muy claras y muy potentes, correctas o incorrectas, pero serán potentes, porque su herramienta será potente también. Sus formas mentales tendrán energía. Ahora bien, una persona muy sensible, evidentemente, su campo de batalla estará muy centrado en la parte emocional, con lo cual será capaz de tener grandes alegrías y grandes sufrimientos. Cuando aquella persona sensible, es decir, con el cuerpo emocional desarrollado, sea capaz de llevar su conciencia más allá del cuerpo emocional, entonces este cuerpo emocional será desarrollado, podrá emitir sentimientos, sensaciones, emociones potentes, pero no implicarán falta de control, no implicarán sufrimiento. Si puede uno imaginar o suponer que personas con alto nivel de potencia les cuesta mucho más encontrar la armonía en el conflicto. Evidentemente, claro. Su campo de batalla está más centrado en el plano emocional. Aunque depende también de su desarrollo mental. Porque cualquier plano o cualquier cuerpo en un plano se controla elevando la conciencia al plano inmediatamente superior. Es la ley de proyección. Por ejemplo, yo lo estoy viendo en 2 dimensiones, porque tengo conciencia en 3 dimensiones. Yo puedo imaginar 4 dimensiones, cuerpos en 3 dimensiones. Y puedo añadir otra dimensión, que es el significado, cuando elevo mi conciencia a las 5 dimensiones del plano mental. Una persona sensible, desarrollando la capacidad mental, podrá desde el plano mental, es decir, analizando los significados de su sensibilidad, podrá controlar su cuerpo emocional. Y entonces poseerá la sensibilidad, pero no el sufrimiento, que son 2 cosas distintas. ¿Sí?
Pero entonces, por ejemplo, ¿cómo se explica que maestros de compasión y sabiduría, como el caso concreto de Siddhartha Gautama, ¿no? Pues que nos relatan los biógrafos que en los últimos años de su vida sufrió físicamente, los últimos, bueno, no años, pero en los últimos días antes de morir o así, ¿verdad? Que sufrió físicamente. Bueno, sufrió físicamente su elemental físico. Pero su conciencia no. Bueno, claro, es que hay el sufrimiento físico, cualquier sufrimiento interno cualquier sufrimiento físico repercute en un sufrimiento interno en función de nuestro nivel de apego. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, estamos nosotros inmersos en un cambio más allá de la individualidad? Aquí hemos hablado, porque además considero que es lo práctico, de lo que es el karma individual. Pero podríamos hablar del karma de un logos cósmico, de un logos solar, de un logos planetario, de un centro dentro de estos logos planetarios, como puede ser el reino humano, de una raza, de una nación, de un pueblo, de una familia, de un grupo. Todos estos son karmas, evidentemente. Y esos karmas influyen, evidentemente, en la persona. Influyen hasta el punto en que aquella persona sintoniza con aquel karma. Por ejemplo, a nivel planetario puede haber una inundación. Esto es un karma, por ejemplo, de una región. Como se dice, por ejemplo, en Valencia, que tiene un karma concreto, una inundación. Entonces, una persona concreta que vive allí, evidentemente, sufre las consecuencias. Pero sufre las consecuencias físicamente, internamente sufrirá las consecuencias en función de su nivel de apego físico. Entonces puedo decir que cualquier karma fuera de individual repercute en la individualidad en función del karma propio. Es decir, en función de la identificación que tenga el nivel de conciencia con el nivel forma. Si en el karma propio no corresponde sufrir, podríamos decir, aquella circunstancia concreta, pues habrán otras circunstancias que para que este sufrimiento no se aplique a aquella persona concreta. No sé si me explico eso. Sí, mucho. Bueno, tengo una serie de comentarios. Uno, por favor. Uno, ya. Empezaré por atrás, hacemos una recapitulación. También vemos que en esta serie del sufrimiento quería quemar cierto karma de los discípulos, o sea, de alguna manera les dio un empujoncito. Lo mismo que a otro nivel, Jesucristo dijo también que cogiendo la cruz quemaba cierto karma, aunque con otras palabras, de la humanidad, ¿no? Sí, todo esto es simbólico. Pero la cruz la llevó él, no se la llevó al otro, ¿no? Bueno, eso ya es tema de otro tema. El que el Cristo lleve la cruz significa que nosotros estamos cargando una encarnación, entendiendo como nosotros el Cristo interno. Ahora, que el hecho concreto de que cada uno se lleve su propia cruz, su propia encarnación, su karma, se simbolizó en una persona que en un momento determinado llevó 2 barras de madera. Ahora, si realmente las llevó o no las llevó, lo que sí es cierto es que cada uno llevaba nuestra cruz. Y que si realmente el Cristo absorbe karma de la persona, es decir, que nosotros, o sea, el yo superior, cuando nosotros encarnamos, cuando nosotros absorbemos alrededor nuestro como vehículo de expresión toda una serie de materia, nosotros redimimos esta materia, porque imprimimos un nivel vibratorio propiamente divino a una materia de un nivel vibratorio mucho más bajo. O sea, todos los reinos elementales, es decir, toda la sustancia que está en los arcos involutivos de la evolución, mediante nuestra utilización de esta materia, elevamos su nivel vibratorio y la ponemos en el arco evolutivo de la evolución. Es más, podríamos decir que todos los elementales que son de tercer aspecto, que nosotros utilizamos en nuestra encarnación, serán luego los devas, que ya en una evolución muy superior
utilizaremos o colaborarán con nosotros cuando tengamos que construir nuestro sistema solar. En este momento, la gran cantidad de devas que construyen el sistema solar fueron los devas que cuando nuestro globo solar hace poco de tiempo estaba en un nivel de conciencia, por ejemplo, humano, utilizó para construir sus vehículos de manifestación. Entonces, el proceso de que el Cristo redime a la humanidad es el yo superior, el alma, el aspecto crístico aquí, el aspecto crístico, el segundo aspecto dentro de nosotros, que redime a la materia al crucificarse en ella. Porque los 4 brazos de la cruz, los 4 pétalos del chakra Muladhara, significan el aspecto inferior, el 4 del reino humano. Luego había aquí otro comentario del libro de Agni Yoga que dice: me alegro o me alegraré cuando comprendas que los obstáculos representan posibilidades. Hay una comparación que me gusta mucho cuando vienen pruebas difíciles para entender el porqué del karma y el porqué, o sea, encajar el karma, podríamos decir, en la idea de que los planos inferiores son ilusión. Se dice que el plano físico es maya, una especie de ilusión, no existe realmente, de que el plano astral es espejismo, y de que el plano mental es ilusión. Y luego el plano mental abstracto es donde hay el plano de los arquetipos, el que realmente tiene una consistencia real. Yo diría que el alma es como un niño que va a la escuela y le dice a la profesora: si tú vas al mercado y compras 8 huevos y si por el camino te caen 3, no existe ni el mercado, ni existen los huevos, ni existe el camino, ni si te caen. Pero la enseñanza que tiene aquel niño es que ha aprendido a restar. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en la materia es ilusión. Pero es a través de esta ilusión, de este espejismo, que nosotros aprendemos a ser dioses. Aprendemos nuestra conciencia divina. Sí, bueno, este iba otro comentario de que la mónada... Pues. No, pero es curioso porque dice: la única manera que tiene la mónada de adquirir conciencia del plano físico es precisamente a través de las reencarnaciones. ¿Y por qué de otra manera no tendrían conciencia de este plano? Porque desde allí el plano físico no existe. Bueno, otro comentario. El plano físico cósmico, desde el punto de vista de las vidas cósmicas, tampoco es un principio. Claro. Clarísimo. Bueno, otra. Sí, no, pero es curioso porque nuestra mónada está arriba prácticamente de todo. Y esto es la meta de la humanidad, esta unión con el Padre. Sin en cambio, cuando miramos desde arriba, es simplemente, no es un principio, o sea, es una cosa que ya está acá. Hay otra cosa que es curiosa, que es tema para meditar y que de alguna manera confirma, en cierta manera, y dependiendo del grado de evolución de cada uno, el pequeño pralaya, el pequeño devachan que hacemos cada día. Es decir, tenemos de alguna manera vigilia, no conciencia, vigilia, dormir o no conciencia, etc. Y otra conciencia, diría yo. Bueno, ya, pero yo por eso digo, depende del grado de evolución de cada uno. Porque tú no recuerdas tu vida pasada, no recuerdas lo que has estado haciendo durante tu pralaya. Bueno, pero esto no significa que no haya tenido mi conciencia en aquel periodo. Bueno, la has tenido en su plano, pero el cerebro físico no lo registra. Lo mismo pasa que cuando renaces al mundo físico nuevamente, no tienes conciencia de lo que has estado haciendo. Digo que hay una pequeña analogía que valdría la pena meditar, ¿no? Que bueno, es otro nivel de conciencia. Entonces el cerebro físico recuerda, concretamente con los sueños, aquello que puede quedar proyectado en el cerebro físico. Y es en función del nivel en que nosotros estemos a través del sueño, el que quede grabado o no quede grabado nada. Simplemente es el por qué se registra en el cerebro o no se registra. Ahora, de encarnación en encarnación, como el cerebro es totalmente de construcción, el último modelo, entonces no puede registrar nada. Queda simplemente lo que ha podido registrar en el átomo permanente. Y como en el átomo permanente queda solamente la enseñanza, la capacidad
Entonces, una persona pues tendrá una cierta capacidad, pues yo qué sé, de dibujar, otra persona tendrá una capacidad pues de cálculo, otra persona tendrá una capacidad, otra capacidad, pero no recuerda el por qué y el cómo y de qué forma esta capacidad ha sido adquirida, porque los detalles no quedan grabados automáticamente, quedan grabados en los átomos, en los registros acásicos. Pero simplemente a nivel de alma lo que queda como evolución es la capacidad, la esencia. Luego había otro comentario de aquel señor de ahí al fondo que hacía preguntas tan interesantes, ¿no? Que quisiera matizar. La materia en cada plano de expresión es tangible en ese plano. O sea que los pensamientos en el plano mental son tan tangibles como esta madera lo es en el plano físico. Para una persona que utilice un cuerpo mental. Exactamente, de expresión en su plano. En su plano. Exacto. Esta es la diferenciación. Sí, sí. ¿Vale? Sí, vale. Eso que ha dicho que el físico no recuerda, que cae reencarnación. ¿Y esas personas que recuerdan vidas pasadas, es cierto o es ilusión o es en parte cierto? Con reparos. A veces, si la encarnación es muy próxima, puede ser que hayan grabado, o sea, que el ciclo no suba y no baje. Generalmente los hechos que se han podido constatar son encarnaciones muy próximas. Por ejemplo, una persona muere estando niño y la voluntad del ánima era estar en encarnación, con lo cual, con el mismo cuerpo astral y sin que el átomo permanente suba hasta el plano abstracto, plano mental abstracto, y vuelva a descender, sino allí mismo vuelve a tomar otra encarnación. Entonces pasa poco periodo de tiempo y queda grabado en el átomo permanente, queda grabado estos registros. Tiene que ser que no tome nuevo cuerpo astral. Exactamente. Y Reencarna con el mismo. ¿Cómo? Hay personas que recuerdan 34. Bueno, entonces, es que, cuidado, estas personas la acostumbran a recordar mediante hipnosis. Entonces, mediante hipnosis se va la conciencia al plano astral y allí es capaz de coger cualquier pedazo de los archivos acásicos y reconocerlos como uno mismo. ¿Cómo sabemos realmente que aquella persona es ella misma? Simplemente porque se identifica, porque lo recuerda, porque se identifica con aquello, pero realmente es cierto. O sea, para realmente reconocer un hilo de encarnaciones, una secuencia de encarnaciones, tendría que ser un clarividente que levantara su conciencia en el plano causal, o sea, que cogiera todo el arco, desde el plano físico, plano astral, plano mental, plano causal, siguiera la línea, reconociera al alma como la misma y luego volviera a seguir. Pero es posible, ¿no? Un clarividente en el plano causal, es decir, un iniciado de tercera iniciación, puede recordar perfectamente, si quiere un hilo no del mismo, que evidentemente lo recuerda, sino de otra persona. Lo que pasa es que no perderá nunca el tiempo en esto, porque para él es absurdo. Porque para él lo único que le interesa es lo que decíamos, la capacidad, y esto ya queda, o sea que es la personalidad la que tiene interés en recordar vidas anteriores. Aparte, este fenómeno es simplemente un defecto de la trama etérica de esta persona. O sea, no es ninguna facultad de un maestro, bueno, perdona, en el caso del psiquismo inferior, cómo se manifiesta este fenómeno. Científicamente tiene su explicación porque por lo menos remueve la conciencia de la humanidad, ¿no?, en cuanto a los científicos, pero... Entonces, esta persona que tiene estos recuerdos, si por ejemplo muere y sigue el curso normal y luego al volver a coger otros nuevos cuerpos, puede olvidar todo lo que recordaba. O si no, por supuesto. Si aquella persona muere en edad adulta y esta anomalía no se produce, sino que pasa al plano astral, al plano mental, etcétera, cuando vuelva a reencarnar no recordará absolutamente ni de aquella ni de las anteriores. Si su nivel evolutivo es normal, ¿no? Si se trata ya de una persona muy avanzada, es otra cosa. ¿Tiene alguna relación con una cosa que yo digo de que en estado hipnótico, por ejemplo, una persona puede descubrir que tiene unas aptitudes que no las conocía, por ejemplo, un gran dibujante, que en estado de vigilia no es capaz de dibujar nada? Bueno, no tengo noticia, lo que puedo interpretar es que quizá hay cualidades latentes
que estén en su subconsciente y que debido a las circunstancias exteriores no las ha podido manifestar. Ahora, en estado hipnótico hay la identificación de conciencia con, o sea, entra en contacto con el subconsciente colectivo. Entonces las barreras individuales de aquella persona se abren. Entonces a lo mejor dice, yo sé dibujar muchísimo, y a lo mejor es que ha establecido contacto con otra parte del subconsciente colectivo de otra persona que quizá dibuja mucho. Entonces dice, no, yo soy un gran dibujante, pero cuando estoy despierto no dibujo. Lo que sí es cierto es que si aquella persona tiene capacidad para el dibujo, de pequeño tendrá la tendencia a dibujar. Que por motivos educacionales, circunstancias externas no ha podido dibujar, entonces simplemente si se analiza ella misma, sabrá que en circunstancias correctas dibujaría. Y es cierto que si tiene estas cualidades, en estado de vigilia y con la preparación, con la técnica adecuada, se expresará fácilmente y dibujará. Ahora, aquella persona que dice, yo soy un gran dibujante, y en estado de vigilia, por mucha enseñanza, por mucha técnica que se le enseñe, solo hace que dibujar garabatos, aquella persona realmente no es un gran dibujante. Ha influido o ha contactado con otra zona del subconsciente colectivo que no le corresponde a él de una anterior encarnación. La experiencia que tengo es que hay muchos frenos, ¿no? Es que la educación está muy mal a nivel esférico, podríamos decir. La educación de la nueva era ya reconocerá que aquella ego encarnante tiene una historia y tiene un objetivo. Entonces, en lugar de coaccionar, en lugar de manipular al niño para adaptar al niño a una estructura social única, anquilosada y sin tener en cuenta, claro, ellos parten de la base de que el niño es una pintura en blanco que se puede repintar lo que nosotros queramos. Pero históricamente nosotros sabemos que el niño no es nada más que los cuerpos de expresión de un alma muy vieja que debe expresar un objetivo muy concreto. Entonces el nivel de educación es totalmente distinto. Entonces, claro, se expresará al que tiene que dibujar, al que tiene que estudiar una determinada carrera o que tiene que hacer una determinada carrera. Teniendo en cuenta que el deseo o el apego es un obstáculo en la evolución de la persona, ¿cómo debemos interpretar lo que te haya referido a que la vida una, en un momento dado siente el deseo de manifestarse y de crear vida? Siente el deseo de expresarme. ¿En qué sentido ese deseo? Bueno, porque este deseo es la expresión tangible del karma inmanente en la vida humana. O sea, a un nivel quizá incomprensible por nosotros, pero el motivo por el cual la vida una, esta vida superior, el logos, encarna, es un deseo de expresarse, es un karma inherente a su átomo permanente. Porque él tiene que conseguir una evolución. Nosotros decimos que cuando estamos, por ejemplo, en la cuarta iniciación, ya no tenemos karma. Pero lo que sí es cierto es que hay otra clase de karma. Incluso la misma entidad de espacio que utiliza el logos para manifestarse, se dice que está teñida de karma. Karma que procede de otras entidades que se manifestaron en aquel mismo espacio, en aquella misma entidad, que dejaron su karma. Y luego el karma que tiene el mismo logos, procedente de otras encarnaciones anteriores. Se dice que el actual el logos solar, nuestro Dios, nuestro logos, está en su segunda encarnación. Entonces arrastra un karma de sus encarnaciones anteriores. Y este karma es el que, podemos decir, le precipita, lo obliga a encarnar. Porque en cierta forma el deseo este es su karma. Lo que pasa es que se escapa mucho de nuestra conciencia y nuestro pequeño karma. Entonces no sabría esta vida una, perdón la ironía, ser consciente. Él va a otros niveles de conciencia superiores. O sea, cuando nosotros decimos que el logo solar está por la cuarta iniciación cósmica, no sé cuál está por allí, que corresponde a la expansión de conciencia, me parece recordar, del quinto subplano mental cósmico al cuarto subplano mental cósmico, él está expansionando su conciencia en los planos superiores. De la misma forma que el hombre celestial, el logos planetario, posee su nivel de conciencia en un subplano, no sé cuál exactamente, en un subplano astral cósmico, y va a expandir su conciencia al subplano superior. Nosotros, cuando adquiramos la primera iniciación, tendremos una conciencia total en el plano físico, incluyendo los éteres, etcétera, que la primera iniciación representa el control del plano físico. Que es el bueno, lo dejo.
Y luego una segunda iniciación representará una expansión de conciencia hacia el plano astral, una tercera iniciación. Es decir, vamos, que cada iniciación representa la conciencia y el control, básicamente, o sea, no la conciencia. Nosotros tenemos conciencia en el plano astral, pero no autoconciencia, que representa el control. Y nosotros, a medida que vamos consiguiendo iniciaciones, vamos consiguiendo la autoconciencia, es decir, el control de un plano correspondiente. Ahora, claro, nosotros enfrentamos una serie de iniciaciones que son los planos de nuestro plano solar, los 7 planos. Hay otros planos superiores que son las expansiones de conciencia correspondientes a entidades mucho más avanzadas que nosotros, pero evidentemente tienen su círculo, no se pasa, tienen su equilibrio entre su gravedad y su ley de expansión cíclica, tienen y su iniciación corresponde a una expansión de conciencia. Ahora, ¿cómo la reciben los detalles y todo esto? Ya. ¿Sí? Levante. Volviendo al caso anterior, decíamos que hay gente que tiene una actitud, por ejemplo, de artista, pero no sea de ella, durante mucho tiempo, porque está frenada por lo que sea. Entonces, esta persona decimos que no se ha realizado plenamente, porque no ha desarrollado todas sus capacidades. Entonces, parece ser que la idea de realización es desarrollar esas capacidades, pero además hay la realización, digamos, que está guiada de algo más allá. Pero me parece que están unidas, o sea, que existe por un lado un deseo de realización y por otro lado parece que este deseo no debería existir. O sea, ¿cómo lo ves eso? No sé si me entiendes. Bueno, yo diría que karma, ¿no? Cuando este deseo está de acuerdo al plan del alma en aquella encarnación, al objetivo del alma, podemos decir que es una aspiración. Entonces, digamos, un deseo positivo. O sea, nosotros tenemos que ajustar nuestra actitud al plan, que aquella fracción del plan que para nosotros ha sido destinada, es decir, la voluntad del alma para una encarnación concreta. Cuando el ego va a encarnar, tiene un plan que es una pequeña fracción de la obra una, del gran plan, simplemente para aquella vida concreta. Entonces, a medida que podemos sintonizar con este plan, nosotros podemos ajustar nuestra pequeña vida al gran plan. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos el deseo, una vez intuimos en nuestro interior cuál debe ser el plan, entonces debemos dirigir nuestra vida concreta hacia la realización de aquello. Ahora, que a veces implican hacer cosas que tenemos una capacidad, una predisposición, que no son favorables, a veces aceptar un dharma, aceptar un deber, aceptar unas obligaciones que a veces no nos gustan. Entonces, ¿por qué no nos gustan? ¿Porque nuestro objetivo como alma es otro? ¿O simplemente porque la personalidad lo rechaza? Porque es insulso, porque es desagradable, porque es monótono. Entonces, si nosotros aceptamos nuestro dharma, que a veces puede ser monótono, pero con aquella capacidad, aquella observación, aquel silencio interno, entonces evidentemente tanta realización puede ser un gran pintor como fregando los platos en la cocina, porque el asunto es de conciencia interna, no tal o cual realización. El problema está en esta sintonía con la razón. Exactamente. Sí, volviendo un poco estas personas que ahora hay muchísimas, que dicen que oyen una voz desnariza y dicen cosas, concretamente conozco una señora que sé que, digamos, no es noble, ¿no? No engaña a nadie, lo dice porque es verdad. Pues que, por ejemplo, le viene una persona a su casa y la cura, y nada más que entra y la toca, y dice que hay una voz que le dice: esta persona tiene esto, esto y esto, sin saber nada de medicina y de la escuela. No hay ninguna cultura. Ahora me dice sí. Y ella lo dice y no engaña. Y algunas veces pues no lo sabe y dice, no lo sé, entonces dice, sí, me ha dicho esto y esto, o es esto y lo otro. O ves a la farmacia y compras el medicamento de la seguridad social, o si no, al revés, un remedio de hierbas o cosas así. Pero luego una cosa y otra. Bueno, esto ya entraríamos en el campo del psiquismo, ¿no? Puede ser otra entidad que se manifieste, que tenga interés de curar y se manifiesta a través de esta persona porque tiene canales abiertos para el contacto con esta entidad.
O bien también, en fin, es difícil de evaluar, ¿no? Puede ser también el ángel guardián, ¿no? Que puede... Pero siempre consciente. Sí. O puede ser también a través del antakarana, puede establecer contacto con el yo superior, lo que llaman, estrictamente se llama la voz del silencio, que se manifiesta internamente como una certeza. Ahora, ¿qué es exactamente? Esto es cada persona que tiene que analizarlo, saber hasta qué punto esta voz del silencio se manifiesta internamente, hasta qué punto puede ser el ángel guardián, hasta qué punto puede ser una entidad con la que esté ligada kármicamente, aquella relación kármica que hemos hablado antes, y que en esta vida concreta se manifiesta a través de ella. Entonces es difícil porque pueden ser muchos... Entonces puede ser que en otra vida ya no tenga felicidad. Es posible, sí. Depende de qué tipo de psiquismo sea, es posible. Es posible que haya una persona que tenga la capacidad de curar en una vida concreta porque es el dharma de aquella vida, pues ayudar a los demás. Depende también del signo astrológico. Hay determinados signos astrológicos que son personas más fáciles o más cuyo karma más concreto es la curación. Habrá otro signo astrológico que es más, pues no sé, hablar, o otros trabajar, o en fin, cada signo tiene su faceta concreta, porque tienen los astros que facilitan un cierto tipo de energías para realizar determinada función. Porque el momento en que nosotros nacemos es un momento elegido en función del dharma, o sea, del deber que aquella persona tiene que cumplir. Pero si una persona que completamente no ha ido a la escuela porque le tocó un ataque psicológico de pequeño. Esto implica que tiene ya algún desajuste entre los cuerpos inferiores. Pero cuando superó esto, que lo ha superado, que ya tenía, parece que 48 años, lo superó y ya no tuvo ninguno más. Y entonces se empezó a desarrollar todo esto. Eso tendría que ser analizado este caso concreto. Una última pregunta y acabamos la última. Me gustaría aprovechar la ocasión que brinda, que ha salido el tema este del psiquismo inferior y superior. Esto se nos desvía un poco del tema. No. Voy a ceñirme estrictamente al tema, ya que es una de las recomendaciones que debemos hacer todo buen esotérico, ¿no? Tratar de evitar el psiquismo inferior. Hay varias maneras de distinguir entre el psiquismo superior y el inferior. Más o menos ya lo has mencionado. Pero podríamos decir que el psiquismo inferior es todo aquel fenómeno que se provoca inconscientemente, ¿no? El psiquismo superior es aquel en el cual uno saca una lección en provecho más que nada ajeno. Ahora, en el caso concreto del pintor vemos que es claramente psiquismo inferior. En el caso de esta otra señora está prácticamente, como tú dices, entre los dos. Ahora, el caso de epilepsia en concreto viene a ser porque la trama etérica astral está rota y hay una especie de lucha entre las, digamos, dos entidades que vienen a manifestarse en una vida pasada y en esta. Hay una lucha de estas entidades. Ahora, en el caso concreto de que sienta o oiga esta necesidad de curar y la curación, puede ser, efectivamente, como tú dices, que tiene este canal receptivo y, de todas las maneras, prácticamente es un psiquismo inferior, ya que el psiquismo superior es a partir de la voz del silencio para arriba, por decirlo así. De acuerdo. Vamos a hacer pues un minuto de silencio.